Bien. Como les dije el miércoles pasado, cambiamos de escenario, gracias a Dios estamos nuevamente en nuestra casita. Y medio, ¿cómo les puedo decir? Un poco nerviosos, porque esto de hablar en vivo también nos condiciona un poco, es la primera vez que lo hago así, y bueno, le pedimos al Señor que nos guíe, como estuvo orando Tevi. Estamos acá con Primera Pedro y parece que no queremos salir de Primera Pedro. Pero uno se encuentra con versículos que hablan tan profundo y que abren tanto el panorama, que realmente nos vemos de que, o sea, a mí me gusta, y espero que a ustedes también, el poder compartir un poco más cerrado en lugar de ir a avanzar tan rápido, ¿sí? En nuestra meditación ya estamos por los profetas menores. Pero bueno, pasamos de largo todas las epístolas y todo lo demás. Acá le vamos a dar un poco más de tiempo a esto. Primera Pedro capítulo 3. Ahí hemos dejado en el versículo 12. Y vamos a leer esta segunda parte, donde hasta el 4:19 se refiere Pedro que la gracia también significa sufrimiento. ¿Sí? Algo que a veces nos cuesta. Algo estuvimos planteando también en los motivos de oración. Y nos cuesta entender que el sufrimiento forma parte también de la gracia de Dios. ¿Sí? Y forma parte también de la escuela que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un viejo dicho, no sé quién lo planteó, que dice que Dios nos habla a través de la tranquilidad, pero nos grita a través del dolor. ¿Sí? Ahí es cuando realmente ponemos en experiencia aquellas cosas que pensamos que sabemos, pero que cuando entramos en las pruebas, realmente vamos a descubrir cuánto de lo que habíamos entendido lo hemos incorporado y lo mostramos con un cambio de actitud al estar obrando y a estar actuando de esa manera. Bueno, Primera Pedro capítulo 3, versículo 13. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien o si se esfuerzan por hacer el bien? Pero, aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos, o felices de ustedes, o bienaventurados son. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Está planteando Pedro que si uno se comporta correctamente, nadie nos va a querer perseguir o hacernos daño o hacernos sufrir. Pero también en la segunda parte que leímos, el comienzo, el versículo 14, por ahí le entra la duda, dice, pero puede ser de que también tengan que sufrir algo, tengan que pasar por momentos de sufrir, aun si están haciendo lo correcto. Ahí tengan presente algo de lo que mencionamos esta noche. Dios los va a recompensar. ¿Sí? No es que uno sea masoquista y busca sufrir para obtener... Hay una parte de un himno que nunca me gustó y nunca me cayó. Me cayó bien. Dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Parecería como que uno tiene que ir al sufrimiento para después gozar, y la realidad es que uno goza de la presencia del Señor, independientemente si sufrimos o no. Porque nuestra relación con Dios no depende de nuestro sufrimiento, sino de la obra de Cristo. Por lo tanto, alejemos de nosotros la idea de sufrir para después merecer, o vieron que muchas veces se dice, por lo que sufrió se merece el cielo. Y la realidad es que el cielo lo merecemos por la muerte de Cristo. Y nada más. Lo que está planteando acá Pedro es cómo debe comportarse el cristiano bajo situaciones de sufrimiento. ¿Sí? Ahora bien, siempre lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios está siempre
o estamos siempre bajo la protección de Dios, permanentemente. No tenemos por qué entristecernos ni sentirnos mal cuando estamos sufriendo, a pesar de hacer el bien, ¿sí? A pesar de no corresponder teóricamente a estar sufriendo. Sin embargo, tenemos que saber de que Dios siempre está en control y tenemos que tener motivos para alegrarnos, como dije antes, no porque somos masoquistas y nos gusta alegrarnos porque sufrimos, sino saber de que en el sufrimiento estamos pasando por las distintas aulas de la escuela de Dios, donde cada vez vamos a ir profundizando y a partir de estas circunstancias que nos hacen replantear y principalmente fortalecer nuestra base en la persona de Cristo. Ahí en el capítulo 2 habla de una roca, ¿sí? Es la piedra fundamental. Y bueno, ahí es donde afirmamos nuestros pies, como dice el Salmo 40 también. Afirmamos nuestros pies sobre una roca. ¿Cuán firme es esa roca? Nos damos cuenta en los momentos de sufrimiento. Cuando no estamos sufriendo solos, sino que Dios está a nuestro lado y nos está sosteniendo y nos está acompañando en esa circunstancia de dolor. Además, tenemos que tener en cuenta que lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Claro, es difícil pensarlo así en el momento de sufrimiento. Para eso estamos en estos momentos en donde uno tiene que ir aprontándose e ir fortaleciendo su relación con Dios y fortaleciendo su concepto cristiano, ¿sí? Y sus fundamentos cristianos, para que después, al ser puestos en prueba, veamos la realidad de lo que está pasando. El daño que un creyente puede sufrir por hacer el bien no es un daño real, sino una bendición, ya que está siguiendo cerca los pasos de su maestro. Lo vimos en capítulo 2, versículo 21, que seguimos sus pisadas, ¿sí? Más aún, es Cristo quien está viviendo en nosotros y Él que está sufriendo también junto a cada uno de nosotros. Dichosos, dice allí, felices, y como dije antes, no significa sentirse deleitado por estar en dolor, sino deleitado por gozar de un gran privilegio. ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 5:41 cuando los apóstoles salieron allí del concilio? Se los leo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron gozosos porque los habían azotado. El versículo anterior, después de azotarlos, les intimaron a que no siguieran hablando. ¿Qué hicieron los apóstoles? Salieron gozosos. Y dice el 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Jesucristo. ¿Sí? Algo vimos sobre el sufrimiento también cuando estuvimos analizando en el capítulo 1, versículos 6 y 7, que habla de que nuestra fe, que tiene que ser probada, mucho más preciosa que el oro que se prueba con el fuego y se purifica con el fuego. Bueno, nuestra fe se purifica a través de las circunstancias de oposición o de dolor. De esa manera, atravesando esta prueba, las dificultades y persecuciones, podemos ser útiles a Dios. A ver, en lugar de quejarnos porque estamos sufriendo, sí, muchas veces nos pasa eso. Y como yo, me pasa, y empezamos a enumerar todas nuestras cosas que tenemos a favor. Y realmente lo que Dios plantea, primer cosa, tenemos que confiar en que Dios conoce nuestra situación mucho mejor que nosotros mismos y está planificando y dirigiendo nuestra vida
para el bien, aunque a veces no es obvio en el momento que estamos pasando. Por eso es necesario haber ya tenido un conocimiento previo, una relación previa, haber incorporado este concepto a nuestra vida, y lo vamos a poner en prueba en esos momentos de sufrimiento. Dios siempre nos cubre con amor y nos da la fuerza para soportarlo y guiarnos hacia un futuro mejor. La segunda cosa, debemos perseverar cuando enfrentamos estas situaciones, podemos expresar nuestros sentimientos. Dios no nos dice que no manifestemos nuestros sentimientos. Podemos expresarlo, y es bueno también poder expresarlo, porque la cuestión no es, me gusta sufrir solo, para eso está la comunión del cuerpo de Cristo. Podemos expresarlo, pero lo que no podemos es ni amargarnos ni desanimarnos. Y la tercera cosa, debemos tener valor, porque Jesús es nuestro hermano y es nuestro Salvador. Y no tenemos por qué temer, ya que Él sufrió por nosotros y no nos abandonará. Leemos Hebreos 4:15, que lo leímos también ya la vez pasada. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Sí? Tengamos presentes estas cosas en estos momentos de sufrimiento, aun cuando no lo merezcamos. Lo importante, lo que dice ahí, es que Dios nos va a recompensar. Somos bienaventurados. Seguimos leyendo la segunda parte del versículo 14. Así que no se preocupen, ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida, o honren en su corazón a Cristo como el Señor. Parte del 14, final, y primera parte del 15. Aquí Pedro pasa a decir que los cristianos, ¿sí?, expuestos a los malos tratos, no tienen por qué temer, sino más bien tenemos que glorificar a Cristo y aprovechar las ocasiones para dar testimonio de palabra y de hecho, ¿sí? Porque muchas veces testimoniamos de palabra y los hechos se nos quedan ahí por el camino. La frase que menciona acá la podemos ver también escritas en Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Fueron palabras dadas por Dios a Isaías, quien le animaba a no temer las amenazas del rey y del pueblo en esos momentos en que estaban siendo amenazados por los asirios. ¿Sí? Les leo porque realmente me sorprendió, le voy a ser franco, encontrar estas palabras. Isaías 8, 12 y 13. No llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos le da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. A Él, a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Importante, ¿no? Lo busqué en una aplicación que me pasó Darío, donde tenemos ese mismo texto, el versículo 13, en la Biblia interlineal. Está en hebreo, olvídense que lo lea, pero traducido más o menos, traducido directamente, dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Sí? Y ahí la palabra miedo representa eso, ¿sí? Tengámosle miedo a Dios. Como decía el Señor, no tengan miedo a aquellos que le hacen mal al cuerpo. Teman a aquel que puede mandar su alma o su vida en el infierno. Pedro dice literalmente: santifiquen en sus corazones a Cristo o al Señor, como Señor al Cristo.
Santificar significa reconocer, mostrar que Dios, Cristo, ¿sí? En Isaías habla de Dios Padre, digamos, Jehová de los ejércitos, y acá Pedro lo menciona a Cristo, ¿sí? Entendemos que la misma persona forman parte de la Trinidad. Y reconocer que Él es el único a quien hay que temer y del quien único del cual podemos esperar nuestra salvación. Los cristianos podemos tener la serenidad suficiente y para poder estar contestando y poder dar testimonio con fundamento doctrinal de nuestra fe, ¿sí? De nuestra esperanza, perdón, ahí me trebuqué. Versículos, segunda parte del versículo 15. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad, o con gentileza, o mansedumbre y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia, o pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, ¿sí? Y acá Pedro lo que nos plantea es, pueden pedirle razón de su esperanza, no dice razón de su fe, yo ahí me trabuqué también, dice razón de su esperanza. Y los cristianos tenemos que tener la seguridad necesaria para poder contestar, fundamentando doctrinalmente. No, a mí me parece que, no, por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, para tener fundamentos con los cuales poder responder. No somos fanáticos que seguimos porque sí a alguien, sino somos hijos de Dios y tenemos que conocer a nuestro Padre y sus principios para nuestra vida, ¿sí? Vamos a ver las dos primeras y la otra lo dejamos porque si no se me va a ir el tiempo. Para que esa defensa sea efectiva, Pedro plantea tres condiciones. La primera dice en humildad, o con humildad, con amabilidad, con mansedumbre. Son distintas palabras que usan las distintas traducciones. A veces las respuestas agresivas y con ira no son parte de un cristiano, son parte de aquel que es fanático y quiere complementar con gritos lo que le está faltando de razón, ¿sí? Y cree que por gritar tiene más razón. Y la segunda dice con respeto, temor, sin arrogancia ni autosuficiencia, de aquel que cree que sabe todo y no está dispuesto a escuchar razones de nadie. Vos que me vas a estar enseñando a mí. ¿La escucharon alguna vez? Yo lo escuché. Y ahí empiezan a tirar currículum, ¿sí? Perfecto. Eso no ayuda a dar un buen testimonio. Y lo menciono nada más porque dije que eran tres, con buena conciencia. No vamos a hablar de la buena conciencia, lo dejamos pendiente para el miércoles que viene. Sí, yo pensaba que íbamos a entrar, pero no entra, no importa. Le dejo dos pasajes para que lo mediten. Primera Corintios 4:4 y Primera Timoteo 1:19, que habla de esto de la buena conciencia. Si nos comportamos de esta manera, los que nos calumnian, ¿sí? Los que nos difaman, los que nos denigran, realmente se van a sentir avergonzados de su conducta. Y acá lo vamos a dejar allí. Bueno, nada más, 20 minutos pasaron, que el Señor nos bendiga. Sigan leyendo porque vamos a seguir con 1 Pedro capítulo 3 hasta terminarlo. Viene después el ejemplo de Cristo. Algunos versículos son medio difíciles de interpretar, pero no importa. Lo que podemos entender, lo entendemos, y después veremos, lo dejamos al Señor, ¿sí? En las cosas que no entendemos. Nos acordamos de Deuteronomio 29:29, muchas veces nos preocupamos por aquellas cosas que no entendemos y no hacemos caso de las cosas que sí están claramente expuestas en la palabra de Dios.
Nada más, que el Señor nos bendiga.